Les mencionaba de que una inferencia lógica, una deducción, una interpretación lógica de la realidad no hace una prueba. Por más que parezca lógico, real, no razonable que la operación haya existido, el tema en una fiscalización de carácter tributario prima la prueba documentaria. No cuántas, ¿cómo se podría decir? No cuántos razonamientos interpretativos hagas tú. Tú puedes elaborarte un libro completo sobre lógica y cada una de tus lógicas pueden ser las más coherentes del mundo. Pero si no tienes un solo documento que acredite lo que dices, esto de la SUNAT debe creerte porque es ilógico no hacerlo, lo repito nuevamente, es el principio del fin. Vamos a romper un mito para algunos, para los que recién están introduciéndose en este concepto de lo que es fe a ciencia. Hagamos un momento y nos vamos a meter un duelo de titanes, ¿sí? Fe a ciencia versus causalidad, ¿sí? Este es un duelo de los duros entre dos mastodontes de la tributación, dos de los principios más estrellas de la tributación enfrentándose a golpes. Y digo, vamos a romper un mito porque siempre en más de una clase donde toco planeamiento tributario, o donde toco un tema de esquema de protección de gastos, o donde hago un curso vinculado al tema de deducción y suelto la pregunta, ¿cuál es el principio más importante? ¿Sí? Casi siempre, digo casi siempre porque últimamente aquellos que ya han compartido más de una clase conmigo responden de frente la respuesta correcta. Pero cuando estoy frente a público nuevo, lo que suelen responderme siempre es causalidad. La causalidad es más importante o es el principio más importante. Y claro, viene un poco del tema coyuntural que les explicaba al inicio. Recordarán que les comentaba yo que hace unos años lo que se veía por todos lados en los seminarios, en los asesores, en las, ¿cómo se podría decir? En las conversaciones, en las RTF, primaba la causalidad por encima, ¿no? Siempre se hablaba de causalidad, siempre se hablaba, el artículo 37 me dice causalidad, ese gasto es causal. Tanto es así que nos quedó el chip en la cabeza. Y cada vez que nos preguntaban cuál es el principio más importante, todos decíamos causalidad, y me incluyo. Pero cuando ya empiezas a introducirte y sumergirte en este contexto de planeamiento tributario, de niveles de acreditación del gasto o créditos tributarios, te empiezas a dar cuenta de que la causalidad no ocupa ni el primer ni el segundo lugar dentro de un esquema de probanza, dentro de un esquema de sustentación de créditos o gastos, ¿no? Estamos hablando de que la causalidad es un concepto que tiene, o un principio que tiene un tercer nivel dentro de la realidad tributaria. Por encima de la causalidad está la fehaciencia. Díganme, ¿a ustedes les parecería correcto el que una chica se pelee con un novio que no tiene? O sea, imagínense esta situación, ¿ok? Imagínense esta situación. Agarra a la chica el celular, hace una llamada al aire y comienza a reclamarle porque no la fue a ver el día de su cumpleaños. Y se pelea y llora y grita y le dice que es lo peor que le ha pasado, pero resulta que ese novio no existe. Respóndame sinceramente, ¿no les parecería que está loquita? Discutiendo con un novio que no tiene, ¿no? O sea, Sofía, ¿tú harías eso? Yo creo que no, ¿verdad? O sea, el que simplemente agarres el celular y llames o te hagas la que estás llamando y te pongas a pelear en el parque con un novio que no tienes, ¿no? Lo quita. Ya, muy bien. Lo mismo pasa conceptualmente cuando tú quieres discutir causalidad con un gasto al que no has demostrado que existe fehacientemente. No sé si notan la lógica o la analogía. No puedes discutir causalidad si primero no has demostrado que existes. Es como pelearte, gritar y llorar en el parque con un novio que no tienes. O sea, la gente va a pasar y te va a mirar y te va a decir, ¿y este qué le pasa, no? A esta chica, ¿no? Aló, Herrera, ¿no? Algo así. Bueno, tributariamente, la administración tributaria ha perdido algunos casos cuando en sus resoluciones de determinación dijo el contribuyente no logró demostrar fehacientemente que el gasto existía, además de probarse que el gasto no era causal.
Lo que trató de hacer el auditor en su momento, cuando emitió la resolución de determinación, fue intentar decir más o menos lo siguiente, ¿no? Que el gasto no fue acreditado como real. Y aun cuando lo hubiera acreditado como real, no sería deducible tampoco porque no hubiera sido causal. Es algo que yo estoy seguro que siempre quiso decir la administración tributaria, ¿no? Meterle como doble parche, es decir, no solo no existe, sino que de haber existido, no era causal. ¿Cuál es el problema? Meter en la misma línea, en la misma frase, en el mismo párrafo, la palabra fehaciente o no fehaciente, el término no fehaciente y no causal, es como tener una chica discutiendo sola en el parque. ¿Por qué? Porque está queriendo decir de que algo que no existe no es causal. Y eso genera confusión jurídico. Y por lo tanto, lo que ha dicho el Tribunal Fiscal y hasta la Corte Suprema ha sido, a ver, o es no fehaciente o es no causal. Pero no puedes tener algo que siendo causal o no causal, tú me digas que no existe. O diciéndome que no existe, ahora me vienes a decir de que le analizaste causalidad. Decídete, por favor. Entonces, caso abajo, confusión, no se entiende lo que quisiste decir, no se entiende el resultado de tu trabajo, caso perdido. Ojo que es muy poco probable que hoy en día te encuentres con un caso tan regalado, porque ya la administración tributaria también ya aprendió que si resuelve así, se van a tirar abajo el caso porque, lo repito nuevamente, uno no puede discutir sobre cosas que no existen. ¿Ok? Teniendo en consideración eso, en un proceso de fiscalización, siempre te van a empezar por discutir la realidad del hecho. Si la administración tributaria te solicita que le presentes documentación que acredite el servicio de contabilidad, que acredite que compraste la mercadería, que acredite el servicio de luz, de agua, cualquier servicio, cualquier gasto que te pida que acredites, y tú no lo logras acreditar, ya no tiene por qué discutirte causalidad. Lo repito nuevamente y lo digo por última vez, es como ver a una chica peleando solita con un novio imaginario en el parque. Es decir, es algo irracional, es algo ilógico. Por lo tanto, la administración tributaria, cuando demuestra que el gasto es fantasmita, cuando demuestra que el gasto o el crédito en realidad no fue algo más que materia de tu imaginación, jurídicamente hablando, ¿no? Porque operativamente puede haber existido, ¿no? El problema es que no tienes la forma de probarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración tributaria? Resuelve diciendo no demostró fehacientemente la existencia de las operaciones y por lo tanto te desconoce todo. Ya no necesita analizar nada más. Ahí quedó la fiscalización, en fehaciencia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de fehaciencia versus causalidad, estamos hablando de dos gladiadores muy importantes dentro del concepto de planeamiento tributario, pero no pelean con las mismas armas, es decir, no están al mismo nivel. Por eso que la fehaciencia acá se ve un poco de más edad, se ve un poco más robusto, y la causalidad, disculpando la expresión, como dicen los mexicanos, se ve bien mamado, pero tampoco se ve tanto, ¿no? O sea, es un poco más débil en el concepto dentro de del esquema de fuerza. La fehaciencia ataca la realidad de la operación. No te creo. No existes, ¿no? Como cuando estás teniendo problemas y un estrés muy fuerte, dices, no existes, no existes, ¿no? Algo así te dice la administración tributaria. La causalidad lo que busca es la relevancia de la operación en la empresa, pero primero demuestra que existe verdaderamente para después discutir esto de acuerdo. Pero no importa cuánto se esfuerce la causalidad, si primero no se demuestra que la operación fue real, no tienes el más mínimo o no tiene el más mínimo sentido discutir causalidad. Ahí murió el asunto, ¿ok? Entonces, quitémonos ese mito para aquellos que todavía lo arrastrábamos de que el principio más importante para que yo pueda deducir un gasto es la causalidad. No, no, señores, es importante, ojo, es importante. No les voy a decir de que no, de que entonces olvídate la causalidad, porque hablando de un concepto de planeamiento tributario, la causalidad, la legalidad, la fehaciencia, la formalidad y los valores de mercado son esquemas o pilares fundamentales que soportan ese crédito y ese gasto. Si uno de ellos cae, todo el crédito, todo el gasto se va al suelo. Así que para efectos de planeamiento tributario, vamos a decir, fehaciencia y causalidad están en el mismo nivel de importancia, pero a nivel operativo, a nivel de, ¿cómo se podría definirlo? De un proceso de fiscalización,
A nivel de importancia interna dentro de una empresa, la fehaciencia se lo lleva de encuentro, porque inclusive, y me voy adelantando un poco a lo que vamos a ver, la fehaciencia requiere un adiestramiento constante, un esfuerzo interno constante de mantener controles de generación documentaria y probanza, ¿no? Por eso empecé hablándoles acerca del sistema integrado de gestión como parte de una formación interna para efectos tributarios. Entonces, si yo dejo una sola, imagínate una semana de generar documentación, puedo perder todos los gastos de esa semana. Si yo dejo un mes de generar la documentación interna o las pruebas internas que siempre hago, puedo perder los gastos de toda esa semana. Si yo me aprendo el concepto de causalidad, basta que analice la causalidad de un gasto una sola vez y quedó. Ya está, no necesito por qué analizar la causalidad todos los meses del servicio contable, la causalidad todos los meses del servicio de mantenimiento de la maquinaria, todos los meses de una asesoría. O sea, lo analizas una vez y ahí quedó. Pero con la fehaciencia, lo repito nuevamente, si te duermes un momento, podrías perder el gasto que se generó en ese momento cuando estabas distraído administrativamente hablando. ¿Ok? Entonces, repito nuevamente, espero que a partir de ahora en adelante, cada vez que piensen en el principio más importante, no digamos causalidad y pensemos más que nada en fehaciencia a nivel operativo. A nivel jurídico, la fehaciencia tampoco es lo más importante, es la legalidad, pero ese es tema de otra charla quizás, harina de otro costal, materia de otra clase. ¿Ok? Vamos a entendernos un poquito más con esto de fehaciencia. Yo creo que ya estamos más que sumergidos en esta lógica. Estamos en este momento teniendo esa sensación de la necesidad de probar lo que yo digo, ¿no? Es como si yo les dijera en este momento, chicos, estoy sentado sobre un banco de oro, ¿no? Muy bien. Díganme, con solamente escucharme, ¿ustedes creen que es verdad? Sean objetivos, ¿no? No trabajen con la confianza, no trabajen en nada. Piensen como administración tributaria. ¿Ya me creyeron con solamente que yo les diga? ¿O van a empezar a exigir pruebas? Tipo, mándame una foto, activa tu cámara, ¿no? Demuéstrame si verdaderamente estás sentado. Quizás ni en tu casa estás, William. Entonces, más o menos ese ejemplo, si bien es cierto, es un poco raro, ¿no? Es un poco, suelo decir, coloquial, me traslada la idea. Puedo ser minero informal, amiga Milagros, ¿no? Puedo terminar siendo minero informal y tengo no solo uno, tengo dos. Pero a lo que voy es, a simple vista, con el simple dicho, yo no estoy probando nada. Y disculpen que lo repita constantemente, para algunos puede ser incómodo, ¿no? Para otros puede simplemente ser irrelevante y para otros puede ser muy positivo. Pero igual digo, disculpen que repita constantemente la importancia de probar lo que digo, porque es lo que ustedes deberían, o lo que deben, más que nada, llevarse en, se podría decir, en la mente después de esta clase que el trabajo fuerte del área tributaria no está simplemente en hacer cálculos, en hacer un proceso de llenar un PDT, un formulario. Ojo, no estoy menospreciando ese trabajo, es fundamental, es como presentar un estado financiero. El estado financiero es la cúspide, el pináculo de todo mi trabajo operativo durante el año o durante el mes, si es que presento estados financieros intermedios, que se traducen en un sistema ordenado de cifras y conceptos llamado estado financiero. Bueno, una declaración jurada también es lo mismo desde el punto de vista tributario, pero a diferencia de una presentación de un estado financiero, ¿ok? En el tema tributario, la probanza documentaria es relevante. Por eso que yo insisto constantemente, si dices que fuiste a comer, demuestra lo que comiste. Si dices que hiciste una fiesta para los trabajadores, demuestra que los que estuvieron bailando fueron los trabajadores, ¿no? Si me dices que en tu empresa tiene la costumbre de regalarle torta en los cumpleaños a los trabajadores, demuestra que el trabajador se comió esa torta. Es decir, no le vengas con frases a la administración tributaria. La administración tributaria es como una novia a la que le han engañado 7 veces.
Y la última vez, sí, se enteró que le habían sido infiel un día antes de su matrimonio. Y tú eres el octavo que vienes a decirle que lo quieres. Pregunta, ¿no? Más allá de que ya la han engañado bastante, ¿tú crees que te va a creer con el simple dicho de te amo, te quiero? No, esa persona ya está con el chip de que no te cree nada. O sea, demuéstrame, pruébame ese amor que dices tenerme. La Sunat es como esa novia engañada, ¿ok? La Sunat no te cree nada. La Sunat viene con la pierna en alto. Es más, no solo no te cree, la Sunat te mira como un potencial evasor tributario. Así que cada documento, cada operación, cada transacción que tú tengas registrado en tu contabilidad va a venir con un principio contrario a lo que establece la ley de procedimientos administrativos generales, y disculpen que me ría porque lo he podido ver en la práctica. La ley de procedimientos administrativos generales dice que todas las pruebas o documentación que nosotros presentamos se consideran verdaderas a menos que la administración tributaria pruebe lo contrario. ¿Ok? En términos generales. Luego hay una norma específica, artículo 62 del Código Tributario, que faculta a la administración tributaria a solicitar, entre otros, documentación que pruebe que las operaciones son reales. Pero la administración tributaria no llega creyéndote. Olvídate, si estás pensando eso, olvídalo. Ya empezaste el juego mal, la probabilidad de que termine mal son muy elevadas. Entonces, William, ¿por qué constantemente repites eso de prueba, prueba, prueba? Porque legalmente nosotros estamos obligados a probar. Miren, esto vamos partiéndolo de la realidad, ¿ok? Dentro de la lógica, del debate lógico, del debate estructurado y razonado, en donde las falacias no deben de, mejor dicho, donde gana quien usa menos falacias, una falacia es un supuesto argumento lógico cuando en realidad no tiene nada de lógica. Una de las más usadas, una de las falacias más comunes, es la falacia ad hominem, o también conocida como el hombre de paja. Y permítanme hago un pequeño paréntesis para explicarles este sentido, porque es muy importante entender el concepto del debate lógico para entender la carga de la prueba. De lo contrario, va a ser un concepto más que te sueltan por ahí y que lo escuché. Sonó bonito, ¿no? Onus probandi. ¡Hala, qué elegante! Pero al final no te llevaste nada del concepto. Lo importante es entender el concepto del onus probandi. Y para eso, permíteme, me voy a ir un poquito al concepto del debate lógico y la falacia. Y yo sé que me vas a entender fácilmente, y es más, te lo voy a poner aquí, porque creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sido víctimas de esta falacia o hemos sido los que han usado la falacia para tratar de desacreditar a alguien. Miren, la falacia, como les digo, es un argumento que parece lógico, pero en realidad no lo es. William agarra William dice, yo no creo que la cuenta contable 17 deba ir, es más, no lo creo, es que no va, deba ir en la partida efectivo y equivalente de efectivo, porque hablamos, ¿sí? Hablamos de fondos restringidos, ¿ok? Restringidos, entre paréntesis, no podemos usarlo. Y vamos a suponer que hay otro contador que ya tiene su edad y que no comparte mi idea y dice, yo no estoy de acuerdo con ello, ¿sí? De acuerdo con ello, sobre todo, y aquí lo resalta, ¿no? Sobre todo porque eres joven y no has trabajado en grandes empresas, ¿no? En grandes empresas, entre paréntesis, como mineras, como yo. ¿No? ¿Tú a quién le has ganado? Esa famosa frase, ¿no? ¿Tú a quién le has ganado? ¿Con quién? A ver, ¿en qué empresa has trabajado? No sé si alguna vez se lo han dicho a ustedes, pero es muy común entre los profesionales usar este argumento, esta falacia. Nótense que no he expuesto ningún argumento del por qué la 17 si debe de ir al efectivo y equivalente de efectivo. Ha reducido su explicación al hecho de, soy joven y que yo no he trabajado en una empresa muy grande. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Yo que soy viejo y que he trabajado en empresas muy grandes o tú que eres joven? Lleva la discusión a un plano personal.
Y ahí trata de ganarte, con la experiencia, la carrera, pero jamás atacó el argumento de fondo que fue, son fondos restringidos y por lo tanto es dinero que no puedes usar, no lo puedes utilizar para proyectar pagos, no lo puedes utilizar dentro de tus ratios de liquidez, ¿no? De prueba ácida porque no los manejas, están inmovilizados 2, 3, 4 años. Es un pecado meter la cuenta 17 efectivo y equivalente a efectivo. La discusión se debería de haber centrado en eso, en demostrar según normas, según dinámica, según contexto, pero no, lo arrastramos acá. Esto es una falacia. El decir, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Fujimori en su época por X cosas, ¿no? Ojo, como ejemplo, y que alguien te responda, tú no viviste en esa época, tú no tienes derecho a opinar. Arrastró el debate a un tema personal, alejándose la discusión de fondo que fue si estuvo o no estuvo bien tomar determinadas acciones en determinados contextos. No quiero generar debate en el chat, por favor. Sí, ya de política estamos hasta arriba, sino que lo uso como ejemplo cotidiano de cómo utilizamos falacias. Ahora sí, ya explicamos lo que es una falacia, un argumento entre comillas que parece lógico. Es como si apareciera un médico y dice, tomar cianuro es bueno para el cáncer de no sé qué, y aparezco yo y digo, no, no tomes cianuro, es un elemento que te mata. Y alguien me responde, no, pero él es médico, tú eres contador. Eso es una falacia, falacia de autoridad. Porque él es médico, le das la autoridad de que pueda engañarte diciendo de que el cianuro es bueno para la salud. Y yo, por más que te esté diciendo la verdad, no me crees. Falacia de autoridad. Nota en el contexto de una falacia en un debate es, lo repito nuevamente, algo que parece lógico, pero que en realidad no lo termina siendo. Ya, William, esto no es una clase de lógica, esto es una clase de tributación. A mí me dijeron, vamos a estudiar fea ciencia. Yo no he venido a que me recuerdes mi época de la academia, de los silogismos y todas esas cuestiones. Yo he venido a aprender algo que me sirva para mi desempeño como profesional. Bueno, hay una falacia muy grande, falacia, ¿sí? Tributaria, que es si la SUNAT no me cree, que demuestre que eso es falso. Ya, este es el error. Esto que parece una frase que yo a veces digo, ya el contador lo escribe con odio, ¿sí? Es decir, porque el contador ya lo escribe como que eh, como ya como una reacción frustrante ante la situación de que la administración tributaria no le cree, pero ya le entregué el asiento contable, ya le entregué el libro, ya le entregué, ¿cómo se dice?, la factura, le he entregado el contrato y la SUNAT sigue diciendo, no es cierto, no te creo. Ya un nivel de frustración tal que agarras tu escrito de reclamo o apelación y dices, a ver, ya por último, si no me crees, demuestra que es falso. Esto es una falacia. ¿Por qué? Porque el que está obligado a probar según el debate lógico, entre paréntesis, aplicable, ¿sí? Aplicable al derecho tributario. Es lo bonito de la contabilidad y la tributación, es que aplicas de todo, aprendes muchas cuestiones, ¿sí? Es quien afirma un hecho. Y aquí la pregunta es, ¿quién afirma un hecho? ¿Quién afirma el hecho? ¿Quién está hablando en positivo? ¿El contribuyente o la SUNAT? Vamos, A o B, como para que no escriba mucho. ¿Quién está hablando en positivo en este caso del gasto? ¿A o B? A. A está hablando en positivo. Entonces, ahora sí, traslademos todo esto que hemos hablado de lógicas, silogismos, falacias y todas esas cuestiones. Esto de acá va a ser válido como argumento para un proceso. Va a ser válido en un proceso de fiscalización, de un proceso de reclamo, en un proceso de apelación, en un proceso de casación con la Corte Suprema. Ya te vas al Tribunal Constitucional, suponiendo que te aceptan. ¿Te van a hacer caso? Respuesta es no. No te van a hacer caso y te van a responder diciendo, quien afirma el hecho está obligado a responder. Y en el caso de los gastos, créditos y todo eso, la carga de la prueba, que es
una obligación irrenunciable, intransferible, es del contribuyente, no de la SUNAT. Si tú no tienes pruebas, olvídate, lo único que va a hacer la SUNAT es negarse. Señores, eso es el concepto de onus probandi, ¿sí? Así en latín, onus probandi, es un concepto muy viejo, no es propio del derecho tributario, es absorbido por el derecho tributario, viene desde la época antigua, la carga de la prueba. Quien dice algo está obligado a probarlo y en este caso, quien suele hablar en positivo, quien suele decir yo compré, yo recibí el servicio, yo realicé esto, es el contribuyente, por lo tanto, lo que se refleja en las distintas resoluciones que podemos encontrar, y son un montón, yo aquí solo les he puesto dos. ¿Qué es lo que dice la administración tributaria? Bueno, el tribunal fiscal es, si un reparo se origina en el hecho que un contribuyente no ha acreditado la realidad de las operaciones, le corresponde a este y no a la administración la carga de la prueba. Teniendo en consideración que el actuar de la administración tributaria no se sustenta únicamente en observaciones o defectos detectados en los proveedores, sino básicamente en que el contribuyente, a quien corresponde la carga de la prueba, no ha acreditado la realidad de las operaciones. Es el contribuyente el que debe demostrar lo que dice o expresa. Ya no le voy a dar más vueltas al asunto, creo que quedó clarísimo cómo funciona esto. Así que recuerda que tienes una obligación, vas a tener que demostrar cada dicho, vas a tener que demostrar cada operación contable, evidentemente dentro de las más importantes o relevantes, ¿no? No te van a pedir que demuestres el sol de pan que compraste en la panadería para el cafecito de la reunión. O sea, eso no tiene sentido. La SUNAT, más pierde la SUNAT discutiéndote ese gasto que discutiéndote una compra, por ejemplo, no sé, de cargadores eléctricos para celulares que trajiste de China y que al parecer no tributaron o que al parecer tenían un valor mucho más alto del que correspondía, entre otras cuestiones, ¿no? La empresa X ha cumplido con presentar la documentación Y. Si la AT no cree que es verdadera, entonces que lo demuestre. No, craso error. SUNAT no me corresponde demostrar nada. Tribunal Fiscal, a la Administración Tributaria o la Administración Tributaria no está obligada a responder o probar nada. La empresa X ha cumplido con presentar la documentación Y. Ah, ojo, vamos a decirlo así. Un asesor, cuando te plantea, y me había descolocado un poco, ¿sí? La emoción de la clase, pero quiero hacerles un comentario. Eh, a veces el arte en un proceso de asesoramiento está en tratar de transmitir algo a una circunstancia X desde un ángulo diferente. Quizás lo divertido del derecho tributario o el proceso de asesoramiento está en no simplemente leerte la norma, creo que lo comentaba al inicio de la sesión, que esto de planeamiento tributario va más allá de memorizar normas. Planeamiento tributario o planeamiento en general o estructuración de un cuadro de fehaciencia está en la visualización, en la imaginación que tengas para la acreditación probatoria. Créanme que es como el constante pensar en el cómo pruebo, el cómo demuestro, ¿ok? Ahora, si te encuentras frente a una situación en donde tienes pocos documentos y estás tentado por la frustración de pedirle a la administración tributaria que demuestre que no es cierto, lo más sensato que puedes hacer es describir lo que está acá, ¿no? Que la empresa ha cumplido con presentar la documentación, lo que a criterio de nosotros cumple con ser mínimo indispensable, ya bueno, les voy a explicar un poquito ahí del nivel mínimo indispensable de la carga probatoria. En caso la administración tributaria no considere lo mismo, ya no estás diciendo pruébamelo, ¿ah? Si la administración tributaria no considera que es mínimo indispensable, le pedimos que solicite, o mejor dicho, le solicitamos, disculpen, que motive o fundamente en derecho los motivos por los cuales la misma no puede ser considerada como suficiente. ¿Por qué les digo esto? Les mencioné hace unos minutos atrás el artículo 62 del Código Tributario. Le da la facultad, mejor dicho, les da amplias facultades a la administración tributaria para que realice una serie de operaciones a criterio. Facultad discrecional le llaman, ¿no? La facultad de que a discreción, a criterio, a voluntad, tome decisiones o piense o concluya.
Esa es la espada con la que la administración tributaria llega y se te va sobre la nuca con fuerza, a cortarte el cuello, ¿sí? La facultad discrecional contenida en el artículo 62 del Código Tributario. Para quien ha llevado un proceso de fiscalización, ese artículo lo debe tener atravesado desde la frente hasta la nuca, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se lo ha dicho constantemente. En virtud del artículo 62 esto, en virtud del artículo 62 aquello, en virtud del artículo 62 por allá, por acá y por todos lados el artículo 62. Pero así como la administración tributaria viene con su espada a darnos, a querernos cortar la cabeza, los contribuyentes tenemos un escudo, ¿sí? Que se llama la debida motivación, que es un derecho constitucional. Está bien, tú tienes tu poderosísimo artículo 62, pero yo tengo la Constitución Política del Perú que dice, a criterio también del Tribunal Constitucional, que cuando la administración tributaria usa su facultad discrecional, tiene que motivar, tiene que exponer y explicar el por qué tú has tomado esa postura o esa decisión. Y ahí puedes tener un rayito de esperanza, porque a veces te das cuenta de que no es que no hayas presentado la información necesaria para acreditar fe a ciencia, es que la administración tributaria se está poniendo terca y a su criterio no has demostrado todavía que la operación se da. A su criterio todavía no logras probar nada, pero en realidad tú ya entregaste la información mínima e indispensable que se necesita. Cuando hablamos de mínimo indispensable, no piensen en el contrato, la factura y la transferencia bancaria. Ese es lo mínimo que te puedo dar y ya cumplí con lo que dice el Tribunal Fiscal. No, no, señores. Mínimo indispensable es aquello que mínimamente logra vincular al proveedor con el cliente, que mínimamente logra vincular de alguna forma u otra que la operación con quien dice haberla realizado. ¿Ok? No te voy a pedir pruebas ya exageradas al punto de llegar a ser diabólicas. Es mínimo. Tampoco te voy a caer en, ¿cómo se dice? Ir en contra del principio de informalismo y te voy a pedir muchas cosas. Ir en contra del principio de verdad material en el cual no voy a buscar la realidad, sino que me voy a quedar en el hecho de que no has entregado información. Entonces, en lugar de decir, ya en última instancia que la SUNAT me demuestre, pídele que motive y que explique por qué concluye eso, ¿no? ¿Ok? El tema de la motivación, amigo Breyer, está desarrollado no a nivel de un artículo puntual de la norma tributaria, está, si mal no recuerdo, en el artículo 3 de la Constitución Política del Perú, pero, permíteme, no sé si lo tengo por acá, ¿ok? Principio de veracidad, declaración, prueba diabólica, fundamentar correctamente. Presunción. Por aquí debo tener una de casación del principio. Debida motivación. Aquí está. Son a nivel de casación y resoluciones del propio Tribunal Constitucional que desarrolla el concepto de el fundamento de derecho de lo que es motivar debidamente. ¿Ok? Por ejemplo, en esta casación, bueno, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional dice, en esa medida, este tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegal en la medida, ¿no?, en que es una condición impuesta por la ley. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo. O sea, y ahí es donde se vincula con el artículo 3 de la Constitución. Para que el Tribunal Constitucional ataque la motivación de un acto, es porque estás yendo en contra de la Constitución. Entonces, recuerden, la espada que tiene la SUNAT es su artículo 62. El escudo que tenemos nosotros, los administrados, es principalmente el debido proceso y dentro de ellos, como sustancia o elemento, se podría decir como el tuétano dentro de ese debido proceso, está, entre otros, ¿ok? La debida motivación. Igual, aquí hay más de una casación donde lo indica, ¿no? O sea, no sé si he colocado aquí una sentencia del tribunal, eh, debe estar en otro documento que tengo por ahí, porque a veces suelo realizar no resúmenes y otras cosas. Algunos los comparto con ustedes por el grupo de Contagea, otros a veces simplemente quedan en mi biblioteca, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde dice claramente que cuando la administración hace uso, entre más haga uso de su facultad discrecional, más obligada está a motivar los hechos, porque decisión discrecional sin motivación
es la puerta de entrada, no lo dice literalmente así, pero se entiende claramente que es la puerta de entrada hacia lo que conoceríamos como arbitrariedad. Es decir, que ya estás tomando decisiones en porque tú crees, tú opinas, tú piensas, más allá de lo que verdaderamente ha ocurrido. ¿Ok? Entonces, lo repito, tu salida argumental, el fundamento que debes utilizar o tratar de llevar de esto está orientado a motívame el por qué no crees en mis pruebas. Y motívamelo de manera lógica, coherente, ¿no? De acuerdo a lo que dicen todas estas sentencias del Tribunal bueno, del Tribunal Fiscal, de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, porque hay mucho que se ha hablado sobre fehaciencia. Es más, ¿ok? Les voy comentando de que hablar de fehaciencia no es que lo encuentres de manera puntual en un artículo de la ley del impuesto a la renta, si lo encuentras en el artículo 40, disculpen, del artículo 44 de la ley del IGB, pero para efectos de renta no hay un artículo como tal en donde tú lo puedas encontrar, pero sí ha sido desarrollado ampliamente por un montón de jurisprudencia. Recuerden que de acuerdo al título preliminar del Código Tributario, la jurisprudencia también es fuente de derecho. Así que la jurisprudencia también es válido como argumento o fundamento de derecho, como bien lo menciona esto Breyer, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en este punto es motivación. Pídele a la administración tributaria que motive de manera coherente el por qué llega a esa conclusión. No le pidas que demuestre que tú estás mal. Expón, pídele que, lo repito nuevamente, que ella exponga sus fundamentos que lo llevaron a concluir que tú no has demostrado completamente. Ahí podría sacar un argumento con base a la deficiencia de su motivación, porque quizás cae en motivación aparente, motivación irracional, porque hay distintos tipos de de falta de motivación. Es también todo un arte. El tema del análisis de motivación es amplio, es muy amplio. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente punto. Ya lo he mencionado, simplemente lo voy a resumir. Los comprobantes de pago no son prueba suficiente. Resolución 1, 2, 3. Puedo tranquilamente traerles 20 resoluciones del Tribunal Fiscal en donde todas van a decir lo mismo. Un comprobante por sí solo no es prueba suficiente para demostrar fehaciencia. Ya sobrevivimos, ya hemos pasado la guerra del comprobante de pago. Ahora estamos en un debate, ahora estamos ¿cómo se dice? En una situación donde ya estamos una batalla mucho más fuerte, más elaborada, ¿ok? Unas discusiones más alturadas del simple no tiene comprobante de pago, ¿ok? Eso sería un error primarioso que no estoy seguro que a ninguno de los presentes en esta clase, en esta sesión, les repararían un gasto porque no tienen comprobante de pago. Primero, porque si están en la sesión significa que les gusta capacitarse, ¿no? Caso contrario, estarían ahorita, no sé, haciendo otra actividad, no voy a decir perdiendo el tiempo, ¿no? Porque es un concepto muy agresivo, pero o sea, probablemente estarían en otra actividad que les sea de su interés. Si están acá, significa que se van perfeccionando en sus criterios, van buscando cosas adicionales con la intención de generar un mejor servicio y tratar de ir a la par con los avances conceptuales, ¿no? que se van generando en determinados aspectos de nuestra profesión. Entonces, que los reparen porque no tienen un comprobante de pago ya sería un delito, vamos a decirlo. Ya no es algo que ustedes hagan. Pero lo que sí podría ser un error, y la probabilidad está porque todavía estamos como que tibios en esto, es creer que el comprobante de pago ya me da soporte para yo poder demostrar que la operación fue realizada. No, no, no. Eso sí, desde el año de la carreta, como decían antes, esto, el Tribunal Fiscal se ha encargado de decirnos que no. Comprobante de pago solo, lo único que demuestra es que te han emitido un comprobante. Es lo único que demuestra, que te han emitido un comprobante. Pero ahora, demostró que se te dio el servicio o se te entregó el bien que supuestamente está sustentado en ese comprobante. Respuesta no. Entonces, o me vienes con tu comprobante más documentación complementaria o ese gasto, ese crédito, no te lo voy a aceptar para fines tributarios. Ahora, para no comernos mucho todo esto de acá, lo voy a resumir de esta manera.
Hay dos formas en las cuales a ti se te puede implicar el tema de fehaciencia. Y a veces, a ver, ¿cómo lo digo sin sonar ofensivo, no? Porque a veces, cuando uno hace un comentario, pareciese que se está burlando o está tirándole barro a otro, cuando en realidad lo que quiero es graficar una situación. Pero hay una situación puntual en la que sí me ha sido en ocasiones titánica la idea de hacerle entender al contribuyente por qué la SUNAT le está atacando bajo el concepto de fehaciencia. ¿Ok? Miren, vamos a ponerlo así. Situación A. ¿Ok? Tú dices que has vendido, vamos a poner celulares. ¿Ok? Pero cuando te piden sustentar tu costo de ventas, no tienes cómo demostrar la compra de celulares. Recuerda, el argumento es que mira mi asiento contable, yo he hecho 12, 40, 70, bueno, 70. Y si yo he reconocido un ingreso por 1.000 soles, ¿acaso no es lógico que yo he vendido un celular? ¿Y no te parece lógico que si yo he vendido el celular es porque yo he tenido un celular? Entonces, ¿no te parece lógico que he comprado el celular? Noten cómo la lógica la trato de arrastrar para hacer una fundamentación. Eso de ahí, la administración tributaria te va a responder más o menos así. ¿No te parece ilógico que estando en un proceso de sustentación documentaria, probatoria, yo te crea tus fundamentos lógicos? Algo así te va a decir la zona. En otros términos, pero más o menos te va a recordar de que no estamos en un debate. Sí, esto no es un debate bajo las reglas del, como les decía anteriormente, de un debate lógico, valga la redundancia. Estamos en un proceso administrativo donde lo que se buscan son pruebas, ¿sí? Lo que se busca son documentos de acuerdo al artículo 125 del Código Tributario, no argumentos de carácter lógico. Entonces, si la administración tributaria te está pidiendo de que sustentes tu costo de ventas, pero tú no tienes cómo demostrar vía documentos la compra de celulares, va a responder así. No ha demostrado fehacientemente, ¿sí? No ha demostrado fehacientemente la existencia de los supuestos, porque es el término que suele usar. No te ofendas, siempre lo usa, supuestos. Dice, aparentemente, utiliza siempre términos en un contexto donde no lo niega ni lo asegura, pero cuando tú estás leyendo el resultado de requerimiento hasta te da ganas de cachetear al auditor porque te está tildando de mentiroso. Es su estilo de narración, ¿ok? No ha demostrado fehacientemente la existencia de los supuestos, o de los supuestos celulares, lo vamos a hacer así. Por lo que no ha acreditado, ¿sí? No ha acreditado fehacientemente el costo de ventas observado. Listo, ¿no? Manténgase el reparo y bla, 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 bla. Y continúa el siguiente punto del resultado de requerimiento. Bien, noten que lo que te está atacando es que tú no tienes el producto, materia, materia de la operación. Ahora, esa es situación uno. No existe el bien, no existe el objeto, materia de la operación. Situación 2. Y esta es la situación más difícil de demostrar o más difícil de hacer entender al contribuyente, al empresario. Aquí es donde el contribuyente se cierra porque él está acostumbrado a actuar de acuerdo a lo que ve. O sea, su universo está en lo que ve, huele, escucha, ¿no? Siente, es decir, en el plano físico. Nosotros, nuestra realidad está en el plano físico y tenemos una realidad, un mapa mental jurídico. Para nosotros existe una realidad jurídica. Así como los perros pueden oír en una frecuencia de sonido que nosotros no escuchamos,
Para nosotros esos sonidos no existen. Ustedes sabían que las ratas cantan, ¿no? Se mandan unas rancheras y unos reggaetones a la medianoche que si las escucharas tú te pondrías a bailar con ellos. O sea, las ratas cantan, ¿no? Pero jamás vamos a escuchar esos boleros y esas baladas, ¿no? ¿Cuántos éxitos nos estaremos perdiendo? ¿Por qué? Porque cantan en una frecuencia tan aguda que escapa de nuestro rango auditivo. Así como existen colores que jamás vamos a ver porque están por debajo de la frecuencia del rojo, infrarrojo, o porque están en un nivel por encima del violeta, ultravioleta, que no vamos a poder ver, y hay, vamos a decir, animales que sí tienen esa ventaja de poder observar, que ven en infrarrojo, que ven en ultravioleta. Nosotros tenemos una realidad demarcada por lo que podemos oler, lo que podemos sentir en general, ¿no? Por algo se llaman sentidos, se podría decir, son la puerta de percepción de nosotros como seres vivos con nuestro entorno. Los sentidos son esa puerta, lo que delimita nuestra realidad. Pero si hacemos una situación filosófica muy a mi estilo, entendemos que el mundo es mucho más de lo que podemos percibir a nivel de colores, olores, sonidos, ¿no? Sentidos. Hay un frío tal que tú nunca vas a poder experimentar porque llega un punto en que el frío que sentimos mata nuestras células nerviosas y ya no podemos sentir más. Pero hay un frío más frío que ese que jamás vamos a experimentar. Lo mismo pasa con el calor. Hay un calor, un punto en donde nuestra piel se quema, ya no podemos sentir, pero hay un calor más caliente que eso. A lo que quiero llegar es que el empresario tiene una forma de ver su mundo delimitado por su realidad conceptual y normalmente es el ambiente de lo físico. Si él ve una mercadería en su almacén, para él, ¿cómo me vas a venir a decir, Sonat, que yo no he hecho una operación si ahí está la mercadería? Y reniega o te dice a ti como contador, pero ¿qué más quieres? ¿Qué más pruebas me estás pidiendo si ahí está la mercadería? Tómale una foto y dile a la SUNAT, ahí está la mercadería. Disculpan la expresión, que ya no moleste por no decir otra cosa, ¿no? Pero claro, es que está analizándolo con base a su entorno, a su mundo. Nosotros que tenemos un mundo más amplio, que vamos a, para hacer una similitud, que vemos en infrarrojo, en ultravioleta, que escuchamos sonidos subsónicos o ultrasónicos, ¿no? Que se llaman así porque están por una frecuencia por debajo o por encima de lo que podemos escuchar. Sabemos que la realidad jurídica me exige que no solo existe el elemento físicamente, sino que también exista trazabilidad documentaria. Nosotros sabemos que hay una realidad probatoria detrás de eso y por lo tanto, cuando a mí me plantean de una empresa que tiene mercaderías en su almacén, ¿sí? Vamos a ponerlo así, en su almacén, pero no puede probar cómo las adquirió, ¿sí? La SUNAT indica que si bien es cierto, la mercadería existe, no se ha demostrado a quién se las compró. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, duda de la fehaciencia del comprobante de pago. Dicho de otra manera, factura emitida por José William Horna Villalobos, que por cierto va a dar un curso sobre planeamiento tributario en junio, así que si quieres aprender más sobre fehaciencia, causalidad, legalidad, entre otras cosas, y sobre todo a elaborar una política salarial, que es parte del curso que vamos a dar, escríbeme 94 89 19 038, ¿ok? Y te doy toda la información necesaria para que esto que estamos viendo en esta sesión lo veas de manera más amplia y puedas implementar un sistema integrado de gestión en tu empresa orientado justamente no solo a cubrir la fehaciencia, sino todos los conceptos vinculados a planeamiento tributario, ¿ok? Ya sabes, 94 89 19 038.
Además de ello, te comento que estamos llevando un curso de plan de cuentas, vamos por la sesión número 4 de un total de 13 o 15, así que si te estás interesado también en llevar ese curso, inscríbeme que te puedo dar por ahí una facilidad para que ingreses. ¿Ok? Muy bien, ahora sí regreso. Está el cherry más espontáneo que he hecho en toda mi carrera. Ahora, ¿ok? Selene, voy a utilizar tu comentario para hacer algo, una explicación bastante interesante en este momento. Permíteme, termino mi ejemplo y automáticamente tomo tu comentario y te comento, ¿ok? Y te comento lo que me estás comentando. Bueno, ¿no? Lo que me estás diciendo. Eh, Ahora sí, nuevamente, voy a poner por aquí. ¿Listo? Mira, José William te emitió una factura y en la factura dice celulares 500, precio unitario 5 soles, no, exagerado mi ejemplo, celulares de juguete por si acaso, ¿eh? Total, 2500 IGB por 0,18 y ahí está. ¿Listo? Muy bien. ¿Ok? Ahí estamos. Viene la administración tributaria, encuentra los 500 celulares en el almacén, encuentra mi factura y ya no te puede decir de que no has demostrado que el producto existe. Porque el producto existe, el producto está. Es imposible que te diga que no tiene celulares. Pero cuando te pide que demuestres que la operación de compra se dio, tú no tienes ningún tipo de documento que le dé trazabilidad a todo el proceso y te dice, ah, mira, ve, es cierto, tú tienes mercaderías, yo las puedo ver. Sería, disculpen la expresión, estúpido pensar que la administración tributaria va a decirte algo, ¿ok? Va a decirte algo, como no estás demostrando de ninguna forma que la mercadería existe. Eso no te lo va a decir, ¿no? Aunque creo que la palabra que utilicé fue demasiado agresiva. Vamos a decir, no es ilógico, ¿ok? Me retracto en esa parte. No es ilógico. Bueno, la cuestión es la siguiente. Te va a atacar por el otro lado y te va a decir, sí, pero no me has demostrado que José William Horna Villalobos fue el que te vendió. Así que si no me has demostrado que José William Horna Villalobos te ha vendido, entonces yo no voy a dudar de la existencia del producto. Yo voy a dudar de tu proveedor. Y si tu proveedor no es quien dice ser, esa factura es bamba. Esa factura no existe. Y por lo tanto, si la factura no existe, esto de acá no tiene sustento. Simplemente no tiene sustento. Se acabó, perdiste tu gasto, perdiste tu crédito, perdiste todo. ¿Por qué digo que esta es la parte más complicada de mostrarle a veces a un contribuyente? Porque el contribuyente se cierra y te dice, pero señor contador, ahí están en el almacén las mercaderías. ¿Por qué la administración tributaria sigue diciendo que la operación no es real si ahí están las mercaderías? Si la mercadería pasó por aduana, si la mercadería tiene una trazabilidad que viene desde China hasta el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue diciendo? Y por más que tú le digas, lo que pasa es que no está argumentando que no existe la mercadería. Está argumentando que tu proveedor no ha sido quien te ha vendido. José William no te ha vendido, te ha venido César Arévalo, te ha venido Bernie Vicente, te ha vendido alguien más, pero no José William, porque no has podido demostrar que José William te ha vendido. Entonces, notemos que cuando nosotros buscamos hacer una probanza de justamente fehaciencia a ese nivel, lo tenemos que hacer no solamente orientado a demostrar que la operación existió en el sentido de que se recibió un servicio o que se recibió un bien, sino que también a demostrar que la persona que emitió el comprobante de pago fue quien te entregó ese bien, fue quien te prestó el servicio, porque lo repito nuevamente, si tú logras demostrar la existencia del bien o del servicio, pero no vincularlo con un proveedor, ¿no? Voy a resaltar el número de celular. Esto, no el proveedor, entonces no hay forma alguna de que te vayan a aceptar esa operación como real. ¿Ok? Recuerden que
cuando el resultado de un tema de fehaciencia, es decir, de un tema de que no se te acredite la operatividad como tal, repercute en que el gasto no lo va a ser aceptado deducible, como deducible y el crédito fiscal vinculado a la operación, pues tampoco. Y si estás tú tratando de sustentar un crédito X como una percepción o entre otro, pues también te lo van a volar si es que no se demuestra fehacientemente que ha ocurrido. Ahora sí, Selene, vamos a empezar con algo bastante interesante y lo vamos a plantear de esta manera. ¿Cómo yo sustento un proceso de importación, ¿no? O exportación, cualquiera de las formas? Aunque exportación no te va a pedir mucho sustento, a menos que quieras saldo a favor materia de beneficio, ¿no? Pero vamos a plantearlo igual, independientemente si es una importación o una exportación, ¿cómo yo acredito la trazabilidad? Primero recuerda algo, ¿sí? Primero recuerda que te van a venir a fiscalizar dentro de 3 4 años, ¿ok? Y en ese momento no te pongas a hacer documentos, porque si te pones a hacer documentos en ese momento, tú solito te estás disparando en el pie. La administración tributaria va a decir, y la información que me entregó tiene como fecha de elaboración el tanto, ¿no? Cuando ya se empezó la fiscalización, lo cual le genera dudas respecto a la veracidad de que la información haya sido, o sea, que sea cierta, ¿no? Y que no ha sido manipulada. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Fiscal, la Corte Suprema le van a dar la razón a la SUNAT en cuanto que las pruebas elaboradas durante el proceso de fiscalización ya generan dudas respecto a su fehaciencia, a su veracidad, y muy probablemente no surtan efectos. Así que, primera situación que debemos tener en cuenta, y esto va para Selene y para todos, es que yo debo de pensar que cada operación que voy haciendo, debo de ir generándole su carga probatoria. Ahora, les hablaba de un término mínimo indispensable, ¿ok? Sí, Jacinto, ¿no? La respuesta a tu comentario es mucho más fácil que la de Selene. La de Selene es una respuesta estructurada, así que voy por partes. Pero al comentario que haces tú, yo te digo que sí. Yo suelo decir algo. Cuando un contribuyente le da al contador, mira, e inclusive la guía de remisión acompañada a la factura no demuestra nada. Hay mucha gente que está esperanzada en en su guía de remisión. La guía de remisión tampoco es un documento muy poderoso para acreditar que la operación se dio, ¿sí? La guía de remisión se puede trucar al toque o se puede emitir por gusto, y se lo digo así de verdad. Entonces, la administración tributaria sabe que una guía de remisión se emite hasta sin haber transportado nada, puedes emitir una guía de remisión, ¿no? No hay un puesto, una garita en todas las carreteras que lo selle, demostrando que por ahí pasó el carro. Si fuera así, yo te diría la guía de remisión es una prueba poderosa. No endiosemos a la guía de remisión. Ojo, si la puedes conseguir, perfecto, pero no te detengas en tu proceso de probar con la guía de remisión. Decir, bien, ya tengo la factura, ya tengo el contrato, ya tengo esto y la guía de remisión, ya con eso está cuadrado. No, te lo repito nuevamente, la guía de remisión por sí sola, o sea, como prueba, ayuda, pero no determina. ¿Sí? No va a ser la prueba determinante que te va a dar la razón. Es como que pelear con pocas cosas, ¿no? Entonces, a la pregunta que has hecho, efectivamente ese caso va a ser perdido. O sea, ya prácticamente solo facturas deberíamos de empezar a ver que ese caso no lo vas a ganar porque la posición jurisprudencial es más que amplia. Ahora sí, regreso contigo, Selene, y te comentaba de que lo primero que nos debemos de ubicar dentro de cualquier proceso, ya sea de compra o de exportación, cualquiera sea tu necesidad, es que partimos, ¿ok? Partimos del hecho, no nada a ti, amigo, por la consulta. Eh, Partimos del hecho de que necesito hacer un proceso de probanza y sobre todo que debo de tener en consideración que la probanza es ahora, hoy día, que se está haciendo el hecho. E inclusive podría regularizar documentación de meses o años anteriores antes que llegue la administración tributaria, antes que llegue. Y trata de hacerlo lo más pronto posible dentro de todas tus posibilidades, porque requiere tiempo, mano de obra, y a veces el contribuyente no quiere asumir esos costos de estar ordenado, ¿ok? Ahora,
¿Cómo yo acredito? Les decía, hay un concepto que es, y se los comenté hace un momento, mínimo indispensable. Lo que te pide el tribunal fiscal para que tú demuestres fehaciencia es una cantidad de documentos mínimos indispensables. Y esos documentos mínimos indispensables están vinculados, ¿ok? A documentación propia del- de la operación sin llegar a ser exagerada. Es decir, que la administración tributaria no te puede empezar a pedir todo lo que se le venga en gana. Tú tienes que entregarle documentación mínima propia de la actividad. Para nuestra buena suerte, dentro del concepto de carga de la prueba, cuando hablamos de mínimo indispensable, yo les decía acá, según la RAE, el término mínimo da indicación de algo que es tan pequeño en su especie que no le hay menor ni igual, pero también hace referencia a una cosa o parte sumamente pequeña, alejando el concepto de algo abundante o de gran proporción. Es decir, lo repito, la administración tributaria no te puede pedir lo que se le venga en gana. Tu obligación del onus probandi termina cuando le has entregado lo mínimo indispensable. Hago una aclaración muy importante que ya la he mencionado, pero por su relevancia la vuelvo a hacer. Cuando yo digo mínimo indispensable, no te quedes atorado en la idea de el comprobante de pago, la bancarización, el contrato, la guía de remisión, el asiento contable, el informe interno, porque todos esos documentos no generan carga probatoria, ¿ok? En esencia porque los estás haciendo tú, no estás demostrando nada. No estás demostrando la entrega del bien, no estás demostrando operativamente la prestación del servicio, solo estás entregando documentos que dicen que recibiste algo. Estás entregando un asiento contable que ¿quién hace el asiento contable? Yo. Estás entregando un informe interno que ¿quién lo hizo? Yo. Estás entregando un comprobante de pago. Ok, no acredita la prestación del servicio, solo que cumpliste una formalidad de emisión de comprobante de pago. Estás entregando un contrato. Sí, el contrato indica a la parte A y a la parte B se comprometen en a prestar un bien, mejor dicho, entregar un bien o prestar un servicio, pero no acredita que el bien se entregó y que la prestación del servicio se dio. Y tú dices, pero ahí está la factura. Y volvemos al bucle. La factura solamente es una formalidad. Faltan documentos, informes, ¿no? Reuniones, en el caso de un servicio, correos, ¿no? Informes de grado de avance, aprobación del informe, cosas que demuestren que se ha estado dando. Entonces, claro que sí, Marcos, las valorizaciones son importantísimas porque demuestran que se está dando un grado de avance. Y si se mandan firmadas a un correo formal y que hay respuesta de, ok, aceptado, revisado, eso de ahí no hay auditor que te pueda negar que estás cumpliendo con entregar lo mínimo indispensable. Nota que con esa valorización ya estás demostrando mínimamente que hay hay un contacto con quien ha emitido el comprobante de pago y se está demostrando mínimamente que se está dando el servicio o se ha dado el servicio con esas comunicaciones, conversaciones, informes, entre otros. ¿Me entienden? Ahora, la SUNAT. Es que las valorizaciones deben emitirse por el proveedor, claro que sí, tú no las podrías elaborar. Y es más, en un tema de servicios, debería de darse dentro de un esquema, ¿ok? Miren, me voy a entrar al concepto de mínimo indispensable. Bueno, más que entrar, voy a seguirlo ampliando, porque la pregunta de Selene todavía está en el aire, porque ahora su pregunta es más que válida, ¿no? Ya está bien, William, ya entendí cuál es mi necesidad de probar. Ahora no solamente necesito entender que estoy obligado a probar, quiero saber cómo probar, ¿no? En- claro que sí, es importantísimo tener la firma. Mira, recuerda algo. Hay un dicho que dice, menos es más. Para efectos tributarios, patrañas. Menos no es más. Para efectos tributarios, más siempre es mejor.
Si tú tienes la posibilidad de grabar el momento en que el gerente firma la valorización con el ingeniero, se dan la mano, se toman una foto así, como si fuera la firma de un contrato por un, ¿no? De una ley hecha por nuestros tristes políticos. Mira, perfecto. La administración tributaria no va a poder negar siquiera que quien firmó era el representante legal y el gerente. O sea, ¿qué va a poder decir contra esa prueba? ¿No? Claro, si está firmada por ambas partes, ahí es curioso. Mira, lo que va a depender, y mira, no quiero irme muy lejos de la pregunta que me hiciera Selena, ¿ok? ¿Ok? Pero quiero comentarte, bueno, Selene, disculpe, pero quiero comentarte lo siguiente, ¿ok? Lo bonito dentro de un proceso de fehaciencia es que nosotros, ¿ok? Elisa, justamente estábamos desarrollando el concepto de mínimo indispensable, solo que la pregunta que me hace acá mi estimado, no sé cuál es tu nombre, vamos a decir de colega, que hace el colega, es, es interesante porque nos está planteando una situación, ¿no? Nos está diciendo, ok, normalmente quien valoriza es el proveedor, porque él es el que está entregando el servicio o está prestando el servicio, y claro, es aceptado o validado por el cliente, y a veces se firman, ¿no? Los dos. Pero ahora me planteo una situación en donde quien hace la valorización es el cliente. El cliente es quien va, mira y dice, para mí el grado de avance es tanto, ¿ok? El grado de avance va a un X% y emite, ¿cómo se dice? La valorización. Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Observación. El cliente, ¿ok? El cliente emite las valorizaciones, ¿ok? Del servicio. Punto. O lo voy a poner. Uno, debe estar estipulado así en el contrato. Pobre de ti que el contrato no indique que el que está facultado a hacer la valorización es el cliente. Porque recuerda que si el cliente hace la valorización, es como un informe interno hecho por mí diciendo que recibí un servicio. ¿Ya? O sea, miren el riesgo tributario de que yo diga, he recibido un servicio de la persona tal y que va a un avance de un 10%. Ya, o sea, tú dices que recibiste un servicio, sí, claro que sí. Si nos quedamos solo ahí, evidentemente que estoy seguro que no se queda solo ahí, que va más allá, pero vamos a suponer que nos quedamos solo ahí, esa valorización vale tanto como una simple factura. ¿Por qué? Porque es una valorización que tú le has hecho, diciendo que recibiste. ¿Pero qué prueba? ¿Que en verdad se realizó? No, no prueba nada. Solo hay un dicho, una declaración de parte prácticamente de que has recibido un servicio. ¿Ok? Para que tenga un poco de validez, debería de haber un contrato en el cual se indica que para el pago del servicio, el cliente deberá realizar un informe del grado de avance que se ha generado. Pero sobre todo y más importante, para escapar de la trampa de la declaración de parte, que es terrible en un proceso de fehaciencia. Una declaración de parte es lo mismo que no tener nada, porque una declaración de parte, de acuerdo al artículo 125 del Código Tributario, no es considerada una prueba. Recuerden que una declaración de parte, para quienes estén por ahí preguntándose qué es eso, es cuando tú dices algo, ¿no? Como y lo he visto también algunos asesores tributarios decir, mira, es una declaración jurada indicando, yo, José William Horna Villalobos, declaro que el día 13 de mayo a las 8 de la noche dicté una clase en EJB, ¿no? Del tema fehaciencia y tal cuestión, ¿no? Listo, ya con eso yo convenzo al auditor de la SUNAT. ¿Qué más que mi palabra? Y me la va a llevar un notario. Mira, la declaración de parte, que es eso que acaba de ser, donde yo afirmo, yo digo, yo prometo, yo juro, perjuro, bueno, perjuro no, yo juro y recontrajuro de que lo he hecho, no vale, porque es una simple versión, nada más. Una valorización que emite el cliente es una simple versión, si se queda solo en eso.
Ahora, si hay un contrato que indica que tiene la facultad de hacerlo, ojo, el contrato le da más formalidad porque está diciendo quien estaba obligado a hacer la valorización es el cliente, ¿ok? Pero si el contrato dice que la valorización lo hace el proveedor, mm, si el contrato no dice nada, miren, corresponde naturalmente por lo general la valorización hacerlo al proveedor. Si lo hace el cliente, todavía no está el gasto perdido, bien que lo haga, pero debe estar validado, refrendado y hasta discutido con el proveedor. Si es que lo quieres tomar como prueba, si es que lo quieres tomar como verdadero. Y tres, acompaña todo esto con correos u otra documentación administrativa que acredite las coordinaciones. Evidentemente que para el servicio en sí mismo, fotos, ¿no? Entre otras cositas más que por ahí vamos a dar. Lo repito nuevamente, ¿sí? Lo repito nuevamente. Si nos quedamos en el simple hecho, claro que sí, Elsa. Hoy en día, hoy en día se está aceptando las conversaciones por WhatsApp porque se ha convertido en un medio lógico, natural y propio de las coordinaciones de negocio. Ya no estamos en la época de las palomas mensajeras, las cartas. Ya no estamos en la época de las pecosas, entre otras cuestiones. Hoy en día todo es por un WhatsApp. El jefe de almacén se le escribe al gerente: oye, Jaimito, está faltando aquí un poco de agua. Manda pues, ¿no? Ya la pecosa, el requerimiento interno ya como que quedó de lado. Pero eso no significa de que nos vamos a volver muy informales y todas las coordinaciones lo vamos a hacer por WhatsApp. Los WhatsApps ayudan. ¿Qué más podría ayudarte con un WhatsApp? Hazle un peritaje para que se demuestre que verdaderamente esa conversación es verdadera. Porque el simple pantallazo va a generar un poco de dudas. Te van a decir: "Mm, no es tan válido". Vuélvele una prueba poderosa a ese WhatsApp con un peritaje. Y mándale el peritaje de la conversación y el contenido. Ahora sí, la SUNAT no te va a poder decir no te creo que sea verdadero, va a tener que validarlo. Y la única forma de que va a poder discutir ese peritaje es haciendo otro peritaje. Y ahí lo quiero ver al auditor tratando de discutir eso de ahí. ¿Ok? Es decir, noten que este es un juego de poder. Es un juego de tú me sacas una carta trampa, yo te saco una carta mágica, tú me botas no, tú me lanzas, no sé, a Squirtle, yo te saco a Ivysaur, que es tipo planta y le gana. Eso es el proceso de Fegaciencia. Tú tienes que estar un paso adelante de si yo hago esto, la administración tributaria me puede responder así, pero yo le voy a ir por acá y le voy a sacar este documento. Suena exagerado. Sí, suena exagerado, pero créanme cuando les digo. Esa frase de este economista cuyo nombre se me fue en este momento, pero a veces hubo una época en donde yo hacía pequeños cortos y siempre lo decía, ¿ok? Lo decía de la siguiente manera: solo los paranoicos, ¿sí? Sobreviven. Esa no es una frase mía, pero es una frase que me encanta. Solo los paranoicos sobreviven. Fue el creador de los KPIs, ¿sí? Creo que todos hemos escuchado el con término KPI, ¿no? Pero el que creó el concepto de KPIs decía esta frase: solo los paranoicos sobreviven. Y si quieres ser un paranoico de las pruebas, ya sabes, inscríbete al curso de planeamiento tributario y veamos un poquito más allá dónde vamos. Ahora, permítame regresarme al tema de mínimo indispensable, porque sin querer queriendo hemos desarrollado un proceso de probanza específico para el caso. Y noten que va a depender del caso para designar la cantidad de pruebas que vas a necesitar. Y eso es lo bonito y lo interesante de esto, que no existe una lista taxativa en la cual yo te pueda decir: mira, vamos a tener que generar para tal servicio esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba. Para el tema de la compra de bizcochos es esta prueba, esta prueba, esta prueba. Para la compra-venta, no sé, se me viene a la mente
cámaras fotográficas, es esta prueba, esta prueba, esta prueba. No, no existe eso. Existe una probanza libre, es decir, lo que te convenga, lo que tengas a la mano, pero que demuestre vinculación o generación del hecho. Lo que sí hay son situaciones puntuales que a veces la administración tributaria te ha establecido, bueno, el tribunal fiscal te ha establecido, por ejemplo, en la adquisición de servicios, que estamos hablando de todas estas RTFs de acá. Uy, ¿qué me pasó? Aquí hay una RTF que se ha volado. Me dice, por ejemplo, contrato importante. Tiene que haber relación entre lo que dice el contrato y lo que dice el RH por el que se ha generado. O sea, si el contrato dice elaboración de estado de flujo de efectivo, no le vas a emitir el RH por análisis de caja. Porque, a ver, fue elaboración de un estado de flujo de efectivo, no análisis de caja. Entonces ahí es que ya hablamos de otra cuestión, amigo Diego, ¿no? Bueno, permíteme primero cierro la idea de que lo que existe son criterios generales, ¿no? Eh, y por aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que te pide? Y esto es un poquito lo que comenzábamos, esto, amigo colega, es lo que te decía, ¿no? Mira esta RTF del año 2018. Las liquidaciones de servicios e informes de avance deben encontrarse suscritos por la persona responsable de su elaboración y contar con sellos, firmas y fechas de recepción a efectos de que puedan acreditar la fehaciencia del servicio prestado. O sea, ya con eso tenemos más que claro de lo que les decía acá, ¿no? Mira, no me acordaba que tenía esa RTF, pero sí me acordaba del concepto en general, que tiene que estar el contrato. Acá arriba lo pide. Para los servicios tiene que haber contratos, ¿no? Y te deja en claro que el contrato solo evidencia un acuerdo de voluntades para la prestación de un servicio, más no que hubiera realizado los servicios contenidos en las facturas. Lo digo por si aún consideran que el contrato más la factura y la bancarización me resuelven el asunto. No. Mira, aquí solo hay dos RTF de las muchas que vas a encontrar con este criterio. Contrato más factura no prueba nada. Lo importante aquí es ya yéndonos a la consulta específica que me hacías, ¿no? De, a ver, la elaboración del informe, grado de avance, tienen que estar firmados. RTF 0086, no, 860 o 860 de la Sala 2 del año 2018 te indica que la liquidación de servicios, informes de avances, valorizaciones, tienen que estar suscritos por quien lo elaboró y tiene que contar con todas las firmas necesarias que avalen o que acrediten que, que el servicio se dio verdaderamente. Es decir, tiene que haber acuerdo tanto de proveedor como de cliente. No puede estar solo firmado por una de las partes porque termina siendo solo una simple versión de parte. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de pruebas, como les dijo, estamos hablando de un concepto para probar gastos o créditos. La SUNAT no te va a aplicar fehaciencia para ingresos. ¿Por qué no, amigo Diego? Porque la SUNAT no te va a decir, no te creo que el ingreso que has declarado sea 10 millones. Para mí que ha sido solo 8 millones, así que te voy a devolver tus impuestos por 2 millones. Mira, esto sería el mundo del revés. Si sucediera así, sería literalmente el mundo del revés. Entonces ahí lo que te aplica el concepto, como tú bien claro lo dices, son intereses presuntos. ¿Por qué? Porque tú dices que has declarado 10 millones. Pero la SUNAT dice, según mis reglas del artículo 62 del Código Tributario, específicamente del 64, presunciones, yo te voy a agarrar y te voy a decir de que no son 10 millones, sino son 15 y te lo sube. Es más, vamos a vincular fehaciencia con ingresos presuntos. A ver, tú dices que José William te ha vendido, ¿no? Perfecto. Tú indicas que te ha vendido, pero yo no te creo que te haya vendido porque no has demostrado que te ha vendido. Es decir, no hay documentación que acredite la venta, por lo o la compra en tu caso. Por lo tanto, ese pasivo de 2.950 es pasivo falso, ¿sí? Es pasivo falso. Y si es un pasivo falso, hay un patrimonio falso, porque menos pasivo, más patrimonio.
por dinámica básica, ¿no? Ecuación patrimonial. Si hay menos pasivo, el patrimonio va a subir. Y si hay pasivo falso, te va a decir, artículo 64, numeral 4. Cuando tú identificas un pasivo falso, eso se considera como venta. Artículo 70 del Código Tributario. El pasivo falso se convierte en venta presunta aplicando un factor al dividir el total del inventario sobre, no recuerdo, el patrimonio, pero hay por ahí una fórmula que te da un coeficiente y te sale, no sé, 1,25. Aplican el pasivo falso por el coeficiente y este es el ingreso presunto, ¿no? Es decir, la fehaciencia puede tener una repercusión directa en ingresos presuntos a través de una metodología del código tributario. Es decir, que no solamente nos vamos a quedar en que me desconocieron el pasivo, lo van a llevar a un tema de ingresos presuntos. Eso es otro de los efectos económicos que tenemos, que a veces cuando me discuten mi balance encuentran un pasivo acumulado de $500,000 y me dicen, demuéstrame por qué esa cuenta por cobrar está ahí, por qué no la has pagado. Ah, es que me lo dieron al crédito. A ver, la operación que te vendió, dame los contratos del crédito, las coordinaciones donde te dieron la gracia, ¿no? Es decir, el plazo. No, es que fue de Boca. Mm, ya, y yo soy de River, te van a decir, ¿no? Entonces, o sea, pruébame. Pruébame que en realidad te dieron el crédito. Ya bueno, no tienes pruebas de que te dieron el crédito. Demuéstrame que te vendió. ¿Dónde está el Cardex? Tus movimientos de entrada. Demuéstrame la constancia de ingreso de los inventarios al almacén, firmado por el jefe de almacén o la responsable de recibirlos, así como también de la persona que los trajo. ¿Quién los trajo? ¿Cómo se llamaba la persona que recibió eso de ahí? Ojo, que no estoy exagerando, son las cosas que te pide la SUNAT. Entonces, te va a empezar a cuestionar tu pasivo al punto de decir, no te creo, no existe. Ok, te va a mover tu pasivo falso y te va a aplicar ingresos presuntos. Efecto de la fehaciencia no solo es perder un gasto, no solo es poder perder un crédito, es también destruirte un pasivo o entre otras cuestiones y por metodología del artículo 64 y del artículo 70 del Código Tributario, llevarte a un concepto de ingresos presuntos. Ahora, cuando hablamos de ingresos como tal, la SUNAT ahí no entra a fehaciencia. Si tú has declarado 10 millones, te creo, son 10 millones. A lo mucho entra, te los revisa y dicen, oye, no fueron 10 millones, fueron 15. Te los sube, pero nunca te los desconoce, nunca te los lleva para abajo. Y como bien lo dices, en el tema de los ingresos, más bien los incrementa bajo un concepto de ingresos presuntos, pero por metodología. No vas a ir de frente ahí. Miren, estoy 100% seguro y ustedes se acaban de dar cuenta de que noche nos va a faltar para hablar de fea ciencia. Así que, nuevamente lo repito, si quieren aprender más de esto, escríbanme 94 89 19 038 y inscríbete en este curso de planeamiento tributario, que por cierto no va a ser exclusivamente de fea ciencia, va a ser un curso orientado a un sistema integrado de gestión, tratando de cubrir operativamente los 5 pilares de la acreditación de un gasto, de un crédito, entre otros, donde la fehaciencia va a ser el rey, ¿ok? Y vamos a tener que ver algunas cosas puntuales. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a tener que retomar, y ahí un poco de Selene, no sé, y confírmame por favor, si se va entendiendo de que cuando hablamos de mínimo indispensable, no hay una definición exacta de mínimo indispensable, que el concepto mínimo indispensable es un criterio abierto, es un criterio de debo de estar en la capacidad de entregar algunas pruebas, algunas cosas que me permitan a mí vincular al proveedor con el cliente, es decir, con mi contribuyente, con mi cliente, por decirlo, no solamente en términos de quien compra, sino de quien yo estoy asesorando. Por lo tanto, yo voy a ver que, por ejemplo, y justo tenía un caso vinculado a importación, de tema de comercio internacional, de que si yo hago importaciones, debo de entregar la documentación mínima indispensable propia natural del giro del negocio, del proceso de importación. Entonces, debo tener toda la documentación
que se hace en ese proceso, es decir, la Proforma Invoice, el BL o Airwaybill, la invoice, el conocimiento de embarque, el packing list, la DAN, ¿ok? Y ya la SUNAT no tiene por qué venirme a decir, no me has acreditado el pago del flete y el seguro. Oye, quizás la invoice es en CIF, no tengo yo por qué pagarte el flete ni el seguro. Tampoco, no tienes por qué decirme ¿cómo se dice? Demuéstrame, por ejemplo, las pruebas o acredítame las pruebas biométricas que hicieron al proveedor al momento que envió la mercadería por la empresa de transporte, porque eso es una exageración. Si yo tengo correos de negociaciones o conversaciones, toda la documentación propia que se hace en el proceso de importación, el pago de los aranceles en su momento, entre otros, ¿para qué necesitaría entregarte más cosas a Administración Tributaria? O sea, yo le he hecho transferencia a través del código SWIFT donde se identifica a quién le estoy depositando, ¿no? O sea, ¿ya qué más quieres? Y disculpen la expresión así tan con esa entonación, pero estoy recordando, ¿cómo se dice? Traumas del pasado, recuerdos de Vietnam. ¿Qué más quieres, Sunat? Bueno, a veces se va a cerrar al punto que te va a llamar a la frustración y es ahí donde te va a tocar sacar toda la ametralladora, ¿sí? Se podría decir toda la batería de base legal vinculados al proceso probatorio. Bien, miren, trazabilidad de la operación, controles operativos, normas complementarias vinculados a todo esto, el concepto de valoración conjunta, o sea, hay mucho más. Fea ciencia es mucho más. Eh, lo vamos a dejar aquí porque cualquiera de esos puntos que toque, claro que sí, está toda la valoración, pero ojo, en la DAN está contenida todos los valores, pero recuerda que SUNAT también le hace algunos ajustes ahí a la DAM en caso de proceder para poder determinar la base de determinación de los aranceles. Pero la DAN contiene resumido todos los conceptos que tú estás declarando. Recuerda que la DAN se llena. Tu agente de aduanas lo va a llenar. No es que la SUNAT sepa exactamente cuánto te han pagado. Evidentemente que vas a tener que sustentarlo con documentos, pero la DAN lo llenas y lo envías. No recuerdo muy bien cómo funciona, pero la DAN lo llena. Por eso se llama numeración anticipada. Es decir, tú numeras tu DAN antes que llegue el contenedor a puerto para que no te pases 2, 3 días esperando a que te liberen la carga porque recién estás haciendo el documento. Entonces te acoges a algo llamado numeración anticipada, ¿no? Normalmente los casos de importación desde una vista contable, se trabaja como que llega el contenedor al puerto, ahí empieza a generarse ciertos procesos. No, el contenedor empezó a tramitarse en aduanas desde días antes de que toque puerto. Ya se numeró la DAN, ya se identificó, ya se dio ¿cómo se hizo? El aviso de llegada por parte del buque, indicando que va a llegar tal fecha, para que el proceso de desaduanaje sea rápido. Así que sí, la dan en la hoja A, tiene el resumen del flete, el seguro, la invoice y por ahí unos que otros ajustes para determinar el valor de importación o el valor FOB de importación ¿cómo se dice? De la mercadería y sobre ello determinar percepciones, aranceles, IGB, antidumping, ¿no? Cualquier otro tributo aduanero que corresponda cobrarle al producto que estás trayendo según sus características. Lo decía, estaba un poquito dando el cierre de esto. Fea ciencia es algo que va más allá de simplemente tener un documento. Fea ciencia es un concepto de explotar la creatividad en ocasiones de cómo yo pruebo algo. Para fea ciencia, Javier, yo no podría decirlo como que no, porque no soy un especialista en un tema de documentación aduanera. Pero sí existe la posibilidad, y te lo digo a nivel de posibilidad, de que uno pague una póliza por una cantidad general de importaciones o una cantidad de contenedores X o un producto Y que se va a traer por partes. O sea, recuerden que los negocios surgen porque hay alguien que está interesado en X cosa y hay alguien que vende, ofrece esa X cosa. Donde hay una necesidad, hay un negocio.
Entonces, si yo tengo la necesidad de asegurar todo un cargamento global, ¿no? O traer todo de manera general de un buque, porque quien está trayendo una carga consolidada. ¿Qué significa una carga consolidada? Que en el mismo contenedor está trayendo mercadería de Javier, mercadería de Lucy, mercadería de William, de César, de muchas personas. Pues no va, a veces hay empresas que no firman un contrato de seguro por cada uno, sino que firman el contrato seguro por todo el contenedor y podría denominarse en ese caso un seguro masivo por el contenedor. Independientemente de cómo se haya generado, cómo se haya dado, igual yo necesito la prueba de cuánto es la póliza, es decir, la factura de la póliza general y la asignación, cómo es que se ha generado la asignación a mi persona. ¿Sí? Porque la administración tributaria no te puede decir, está mal, debieron de haberte a ti generado el comprobante de manera específica, a ti nada más, porque la norma tributaria no hace los negocios. Y eso es una cuestión que en ocasiones, en algún escrito, recuerdo haberle comentado, o le puse a la SUNAT. El auditor no puede pretender de que el empresario haga sus negocios siguiendo la norma tributaria o pensando en la norma tributaria, porque la norma tributaria no se ha pensado para enseñarnos cómo hacer operaciones empresariales. La norma tributaria se ha diseñado para gravar las operaciones comerciales, estableciendo procedimientos respecto a los hechos económicos que la empresa va generando. Pero es un sinsentido pretender de que el empresario trance, acuerde, siguiendo la norma tributaria. Es como si me dijeran de que la norma tributaria es un manual del buen empresario. No es así. ¿Sí? Te lo comento porque eso sería una prueba abusiva, un documento exagerado, una prueba diabólica, hasta podría definirlo yo, el pedirte que te entreguen una póliza individual y no masiva. Pero sea masiva, sea individual, tú debes exigirle a tu agente de aduanas que te acredite dicho seguro con un documento. O sea, bueno, tú me dices que es una póliza general masiva que se le emitieron a 20, que tú lo contrataste para 20 empresas o para 20 contenedores, ¿no? Como se haya dado. Lo repito, no identifico bien ese concepto de masivo, pero va así la lógica. Por más masivo que sea, el documento que acredite que fue un pago de seguro masivo y el cuadro de asignación de lo que me correspondió a mí, de manera exacta, ¿no? Ahí sale de que de los 100 2 soles eran míos. Ahí está. Pero nuevamente lo repito, Sunan no me va a creer si es que yo le digo, no, lo que pasa Administración Tributaria que ha sido un seguro masivo, ¿no? Y a mí solo me correspondían 2 soles. Ya, sí, ¿no? Te correspondían 2 soles. Ya me entienden el sentido de la respuesta. ¿A qué va? Bueno, muchas gracias a todos por haberme prestado atención hasta este momento. Lo repito, Feaciencia es una de esas cosas que podríamos hablar mucho, bastante. Podríamos pasarnos días conversando sobre puntos específicos, el proceso de probanza, análisis documentario, características de la veracidad de la documentación, tipos de pruebas, pruebas concurrentes, pruebas redundantes, pruebas diabólicas, ¿no? Pruebas puntuales, procedimientos Y, ¿no? Diferentes procesos. ¿No? Diferentes principios también, el cómo aplicamos las normas supletorias del derecho en un proceso de fehaciencia. Es un mundo, pero es, en esencia, todo orientado a probar mis dichos. Y lo repito nuevamente, si hay algo, hay una idea con la que ustedes se tienen que quedar el día de hoy, es que yo estoy obligado a probar lo que digo y que el camino para probar no está descrito, ¿no? Y no está tampoco escrito de manera puntual en algún artículo de la norma. Es un proceso que genera creatividad al momento de probar. Y digo creatividad no porque nos vamos a inventar cuestiones, sino porque tenemos que tener ese olfato probador, ese olfato de me huele que esto me van a pedir que yo lo pruebe y me van a argumentar ABC si le presento solo estos documentos. Yo me voy más allá. Recuerden, en materia tributaria, menos nunca es más.
Más siempre es mejor y sobre eso siempre trabaje. ¿Ok? Se me cuidan todos, amigo Augusto. No sé si estás por ahí todavía. Esto lo dejo contigo si es que tuvieras algún mensaje que darles. Caso contrario, igual, muy buenas noches y muy amables nuevamente por haberme prestado atención hasta este momento.